Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es un proverbio que reza, un proverbio popular, que hace alusión a cuando tenemos algo valioso y esto se nos va de las manos, se nos pierde, se nos extravía o dejamos por negligencia que así ocurra. Entonces viene a nuestra mente eso, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, porque entonces añoramos y necesitamos eso que habíamos perdido. Y es a este texto bíblico al cual vamos a hacer referencia en el día de hoy, el que nos trae a colación no solo este proverbio, sino una gran verdad. Vamos a remitirnos a Hebreos 2 y vamos a estar analizando qué fue lo que el Señor Jesucristo vino a hacer, cómo lo hizo, qué nos dejó en nuestras manos, qué bendiciones nos trajo y qué nos puede acontecer a nosotros si desechamos una salvación tan grande. Y vamos entonces, cuando llegamos al capítulo 2, entramos con dos palabras fundamentales. Por tanto, has conocido a Cristo, sabes quién es, o por lo menos conoce cuál es su plan redentor, sabes lo que hizo, sabes que es superior a los ángeles, superior a toda potestad, el que tiene el poder y autoridad para el plan salvífico. Entonces, por tanto, tienes que hacer lo siguiente. Y dice el texto, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Sí? Es un llamado apremiante. Ya conoces quién es el Señor, ya has recibido la bendición de Dios, por tanto, tienes que atender con diligencia tu salvación. No seas que la pierdas. Es decir, como seres humanos a veces somos fluctuantes en nuestra fe o a veces somos fluctuantes en muchas o algunas esferas de nuestra vida. Pero en este caso, el autor hablando a los hebreos y hablándonos a nosotros hoy, puesto que la palabra permanece, nos está diciendo, ya que le conoces, ya que has estado entre esas mieles de la salvación, que has disfrutado de la presencia de Dios en tu vida, por tanto, ten cuidado, no la pierdas. Atiéndela con diligencia. Fíjate lo que dice. Sé constante, atiende con certeza. Fíjate bien lo que estás haciendo, tus actitudes, tus palabras, cómo estás actuando dentro del cuerpo de Cristo, cómo te estás comportando según lo que Dios establece. Es decir, la palabra está estableciendo que debemos ser diligentes en cuanto a nuestra salvación. ¿Y por qué debemos ser diligentes? Porque podemos perder la salvación. Hay quienes exponen que no, que una vez que ha sido llamado por Dios, no hay ningún tipo de problema. Ahora, consideramos que una vez que ha sido llamado por Dios, usted tiene que vivir una vida conforme a lo que Dios establece. Si no la vives así, corres el peligro de que Dios te ponga a un lado y no porque Dios quiera desecharte, sino porque tú mismo te corres a un lado porque no quieres caminar según la perspectiva de Dios. Y la frase clave en este primer versículo es esa, es necesario atender con diligencia. ¿Qué cosa? La salvación. Ya después nos remite el texto a los principados, a los potestades, a los ángeles, a ese mundo espiritual que gira en torno a nosotros y en torno al Señor. Y él habla de cómo Cristo, cómo Dios actuando con todo su poder y su autoridad fue capaz en un momento de desechar a aquellos ángeles que no cumplieron su cometido. Y cómo entonces no va a ser capaz entonces de nosotros, si transgredimos su ley, también no tenernos en cuenta, en el sentido de que nosotros no le hemos tenido en cuenta a él. Es decir, que si tú por tus buenas obras, si tú por tu fe, si tú por tu amor, si tú por tu comportamiento recto recibes justa retribución, como recibieron y reciben aquellos ángeles que aún están allí adorando al Señor, si tú te descuidas, va a acontecer lo que aconteció con aquellos ángeles que abandonaron al Señor.
hay un juicio y una expectativa de juicio para ti. Entonces tenemos de un lado a que cuando nos aferramos a la fe, cuando nos aferramos a Dios, cuando nos aferramos a Cristo, y a pesar de toda circunstancia adversa, saber que debemos mantenernos firmes, a pesar de toda caída que podamos tener, saber que si extendemos la mano, Dios nos toma y nos levanta. Y está la otra parte, la de saber, la de renegar de la fe, apostatar de la fe, o peor aún, sin apostatar de la fe, estar dentro de la congregación, estar dentro de la iglesia como hijo de Dios, con esa identidad espiritual y sin embargo actuar y no hablar y conversar y pensar de una manera totalmente contraria a lo que Dios establece en su palabra. Por tanto, ahí para todos, para el mundo espiritual hubo una expectación de juicio total, la hubo y la va a haber, y para el mundo cristiano, para los que hemos tenido fe también, si no somos capaces de retener esa oferta de Dios, esa salvación, si apostatamos de la fe, si le negamos, si nuestra conducta y nuestras palabras no son apropiadas, entonces lo que es una horrenda explicación de Dios. Y es una palabra, como el apóstol se dirige a los hebreos, una palabra dirigida a aquellos que habían conocido al Señor, que conocían del Señor, de su manifestación, de su gloria, de su poder. Pero es una palabra ahora para todos, para que entendamos, aquellos que no hemos conocido a Dios, que existe un plan y un propósito de Dios. Y que cuando nosotros no hemos llegado al Señor, somos pecadores. No entendemos, tal vez nos conozcamos esta palabra, pero somos pecadores, puesto que hemos transgredido la ley de Dios. Nuestra forma de vida, nuestra forma de conducirnos, nuestras palabras y nuestras acciones demuestran que estamos en un mundo caído, en un mundo pecador. Y aunque el apóstol en hebreo se dirige a un auditorio aparentemente ya conocedor de la palabra de Dios es para todos. Es decir, que lo que estamos exponiendo aquí nos llama a nosotros a pensar, si no somos cristianos, bueno, ¿cómo estoy viviendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué circunstancias rodean mi vida que son totalmente negativas? ¿Cómo estoy actuando ante mi familia, ante la sociedad? Bien, conmigo mismo. Es un llamado a entender que solamente hay una solución para el hombre que se llama Cristo Jesús. Entonces, soy un hombre pecador, un hombre que vive una vida dilapidada, un hombre que vive una vida a su manera, un hombre que me creo bueno porque tal vez haga buenas obras, pero a los ojos de Dios he cometido pecado, he hecho cosas que a él no le agrada. Es ahí el contexto en que se dirige el apóstol a los hebreos. Ustedes han conocido al Señor, es el propósito de Dios que el Señor cumpla con esta salvación que nos ha dado porque Él vino a morir por nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese gran tesoro que tenemos? Y no estaría de más agregar y traer a colación este tema. Hay un plan redentor de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Un plan redentor que se cumple en el Hijo de Dios que vino a que nuestros pecados fuesen colgados allí, generación tras generación, toda la humanidad pudiese allí poner sus pecados en la cruz y que no tuviese que pagar nada por su salvación. Somos salvos por gracia, o sea, por la bondad inmerecida de Dios, por la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos de tener presente eso. Cuando te conviertes, cuando eres cristiano, cuando entiendes qué es la fe, cuando vives ese mundo y sabes en qué mundo espiritual te mueves, no hay necesidad. El Espíritu Santo te revela a ti, el Espíritu Santo te va guiando y el Espíritu Santo te tiene siempre constantemente alerta, incluso cuando comienzas a tomar sendas que te pueden desviar del camino y llega un momento que tú te paras y dices, un momento, me parece que lo que estoy haciendo no es lo correcto. Es decir, esa expectación de que tenemos una salvación asegurada, una vida eterna asegurada más allá de esta simple vida carnal, existe en nosotros precisamente por las promesas que Cristo nos ha dado, pero más por eso, por nuestra fe y por el sacrificio de Cristo en la cruz. Si no conoces esto, si no entiendes esto, te es difícil entender entonces todo lo demás. Cuando usted conoce al Señor, todo se te revela delante de ti
de una manera que no puedes explicar. Lo que no conocía, dice, ¿cómo es posible que yo no entendiese esto? No entendía esto cuando lo leía antes. No entendía a la gente cuando llegaba a mí trayéndome una palabra de salvación. No entendía por qué tanta gente, yo decía que estaba fanatizada cuando realmente tienen un propósito en su vida. Y es ahí entonces cuando tú conoces al Señor que entiendes esto. Por eso a los que no son cristianos se lo digo, tienes que aceptarle como Señor, como Salvador en tu vida. Ponerle tus cargas sobre él y decir, Señor, abro mi corazón, entra donde yo estoy, yo quiero morar, que tú mores dentro de mí, tu Espíritu Santo esté en mí y que me des fuerzas para guiar. Lo que no significa que no vas a estar libre de obstáculos, no vas a estar libre también de circunstancias adversas, pero tienes una guía tanto en la palabra como tienes una guía en lo espiritual, un Espíritu Santo que va de la mano contigo. ¿Quieres oír a Dios? Lee la palabra de Dios. Pero para leer la palabra de Dios, entenderla, vivir esa manera espiritual, tienes que aceptar a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Ahora, el apóstol trata de mostrarle a los hebreos, y nos muestra a nosotros hoy, que quienes proclamaron la palabra de Dios, el camino de Dios en su ministerio, su muerte y su resurrección, fueron testigos de todo lo que él hizo. Fueron testigos de este camino lleno de injurias, lleno de tropiezos, de cuando Cristo se arrodilló pidiéndole fuerzas al Padre, todo el proceso doloroso hasta llegar a la cruz, pero fueron también testigos de una resurrección y de una tumba vacía. No fueron agoreros ni mentirosos, no fueron personas que iban a lucrar diciendo una mentira, sino que fueron personas que vieron la manifestación de nuestro Señor. Igualmente vieron sus prodigios y sus milagros. Enfermos sanados, personas resucitadas, profecías cumplidas, profecías dichas por el Maestro que se cumplieron, y una palabra poderosa delante de él. Un ser que se ponía a conversar en la sinagoga, aún con 12 años, acerca de las Escrituras, acerca de la palabra, que amonestaba a los fariseos, a los maestros de la ley, y les decía, lo que están haciendo no es correcto, es una carga lo que han puesto sobre su pueblo. Les hablaba con una autoridad que muchos no entendían. Por eso fue tildado de ser una persona no acorde a la costumbre, a la religión judía de aquel tiempo. Era una gente que estaba mostrando ser Dios sin que lo fuera, según creían los maestros de la ley. Pero entonces, lo que les decía, que lo que ha llegado a nosotros por la palabra, también ha sido manifestado por otros de aquel tiempo que escribieron acerca de Jesús, vieron sus prodigios, vieron sus milagros, vieron su ministerio, que no fue un ministerio de gozo, de placer, de estar viviendo como muchas personas consideran hoy que se debe vivir en ministerio, sino fue un ministerio verdaderamente enfocado en predicar la palabra, predicar la salvación, sabiendo que le esperaba un momento doloroso y una muerte también injusta y a la vez cruel. Y a la vez le esperaba que una resurrección. Se levantaría el tercer día y ascendería y se estaría sentado a la diestra del Padre. Entonces, esas moradas que el Padre estaba preparando es la que Él dice que iba a ayudar a preparar para nosotros, para los que creemos, para los que hemos tenido fe en Él. Entonces, nos damos cuenta cómo en el capítulo de Hebreos tenemos una salvación grande. Nos damos cuenta por qué creemos en esa salvación. Nos damos cuenta cómo podemos obtener esa salvación. Y cuando tienes esto en tus manos, que es un tesoro que no es material, sino espiritual, un tesoro que va más allá incluso de tu existencia, un tesoro que es el que tú llevas en tu vida terrenal, que sabes que estás guardado, que estás cuidado, que estás guiado. Cuando tienes eso, dices, ¿cómo puedo perder una salvación tan grande? ¿Cómo puedo perder este tesoro tan enorme que el Señor, sin yo merecerlo, lo puso en mi mano, lo puso en mi mente y lo puso en mi corazón? Muchos se han desviado del camino. Les ha sido difícil seguir. Les ha sido difícil la constancia, les ha sido difícil enfrentar muchas situaciones y han creído que Dios los ha dejado, que Dios los ha abandonado y por tanto dice, bueno, me voy, no quiero creer más, ahora soy ateo, soy gnóstico, soy agnóstico, soy otro tipo, o simplemente soy un ser viviente que pasa por esta tierra, que sabe que nació un día y que tiene que morir otro día. Muchos se han
abandonados. Otros continúan en las iglesias, tergiversando la palabra de Dios, haciendo de ella ganancias deshonestas y enseñando a otros doctrinas que verdaderamente nada tienen que ver con lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Otros se levantan hoy como falsos cristos, tal como está en la Escritura. Todo lo que está aconteciendo en el mundo espiritual hoy, todo lo que está aconteciendo en la religión hoy, la religión cristiana, está escrito y está descrito en las Escrituras. No es nuevo, viene de antaño, pero hoy se refuerza más con toda una serie de factores desde el punto de vista de la comunicación, del desarrollo social, por decirlo de alguna manera, desarrollo de toda una serie de factores que confluyen en que el hombre tienda a tomar otros caminos, otros derroteros y ponga a un lado al Señor. Entonces, la apostasía es enorme. Hay personas que apostatan, no quiero saber nada de esto. Unas veces guiados por líderes que no han sabido guiar su congregación, otras veces porque se han desencantado por actitudes y muchas veces porque vos dices, bueno, el Señor ¿dónde está cuando yo lo necesitaba? Y esa falta de fe, ese desánimo lo ha llevado a que abandonen al Señor. Pero tú y yo que somos cristianos y aquellos que nos escuchan, Dios está con nosotros todos los días. El mundo puede desaparecer, pero su palabra permanece. La persona puede torcer su camino, pero debemos mantenernos firmes. No hay opción para el hombre. El hombre que confía en el hombre, hay palabra de Dios para eso. Ahora, Dios es uno. Dios no cambia, no miente, no se arrepiente, permanece para siempre. En ese es en el que debemos confiar. Por tanto, ¿cómo descuidar un tesoro tan grande? ¿Cómo descuidar algo tan maravilloso que nuestro Señor nos vino a traer? Entonces, usted que es cristiano, recapacite. Está pasando por un momento de crisis, ahí está el Señor contigo. Búscale, ora, lee la palabra, busca orientación en tus líderes espirituales. Tú que no eres cristiano, te sientes solo, sientes que tienes cosas materiales, pero tu alma, tu corazón, tu cuerpo está vacío por dentro, búscale y hallarás el oportuno socorro, la oportuna solución a cada uno de tus problemas. Entonces, muchas bendiciones y que Dios les bendiga.